Hola, bienvenidos a esta transmisión de la Fuente Valle Nayarit. Me da mucho gusto estar con ustedes como cada jueves. Los quería invitar a que sigamos siendo generosos. Recuerden que seguimos juntando comida y otros insumos para las despensas que está regalando la Fuente. También quiero invitarlos a que sigan esta transmisión los jueves y los domingos y que le den like a nuestra página. Por favor, compartan, hagan comentarios, manden sus peticiones de oración y estamos con ustedes. Estamos listos. Señor, te damos gracias por tu bendición sobre nuestras vidas, Dios. Gracias por revelarte a través de tu Hijo Jesucristo, por revelar tu gracia, tu amor, tu misericordia a esta humanidad, Dios. Hoy queremos entonar canciones de alabanza en tu nombre, Dios. Te adoramos, Padre Celestial. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó y ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestras la verdad cuando no puedo encontrar. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo,
tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. mi corazón Te adora, Dios. cuán grande eres, cuán grande eres. Dile con nosotros, venga. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre Celestial. No olvidamos tu pacto, Señor. No olvidamos, Señor, tu promesa, Señor. El pan de vida fue quebrado por amor, su muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo
ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar tu gracia, me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Señor, te damos gracias por el pacto que has hecho en la cruz. Gracias, Señor, por no olvidar tu promesa, Dios. Nosotros no olvidaremos, Señor, la promesa de tu venida, Dios. La promesa de cosas mejores, Padre Celestial. Te adoramos, Padre Dios. En los tiempos difíciles siempre has sido bueno. Tu fidelidad, Señor, es eterna. Te adoramos, Señor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento dé, recuérdame que aún hay más. Aleluya. 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 Tu pacto no olvidaré. Buenas tardes, Iglesia La Fuente en Valle. Estamos aquí para transmitir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y espero que Dios hable a ustedes y podamos traerles un poco de luz en estos momentos oscuros. He estado pensando acerca de cómo el mundo se parece mucho a la casa, ¿no? Al hogar donde vivimos. Y todo funciona bien, ¿no? En nuestro mundo, nuestra casa que Dios nos ha dado. Hay sol rico en primavera. Llueve en verano, se caen las hojas en otoño, hay frío en invierno, todo está funcionando bien. Pero de repente algo deja de funcionar bien y por alguna razón le echamos la culpa al vecino o a alguien más. Nunca asumimos responsabilidad acerca de lo que Dios nos ha confiado. Y en esos momentos en los cuales parece que estamos en una situación de oscuridad, porque realmente no podemos ver ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, entonces es como un momento oscuro. Hay unos pasajes en la Biblia en los cuales yo les llamo momentos oscuros en la historia del pueblo de Dios,
porque no se puede entender el cómo Dios actúa en la antigüedad. Generalmente, siempre lo que más queda en la memoria de las personas cuando leen el Antiguo Testamento, lo que más queda son esos momentos cuando Dios actúa como un juez que condena o que castiga. Ven palabras como la ira de Dios, la venganza de Dios, viene el juicio de Dios, Dios castiga, y eso es lo que más les queda en la mente. Pero no se dan cuenta que en el Antiguo Testamento toda la revelación acerca del carácter de Dios y de cómo se relaciona con su creación y con sus hijos es una revelación progresiva, no es algo muy claro. Son como sombras nada más de algo que está ahí verdadero y bueno, pero que no podemos entender. La misma Biblia, hay 2 versos en los cuales podemos ver algunos aspectos del carácter de Dios y cómo a veces no nos damos cuenta que ahí está más el lado, digamos, bueno de Dios como Padre que aquel juez que está buscando castigar. Te voy a leer unos versos acá. Isaías 13:11 dice: visitaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. En Deuteronomio 4:31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, dice, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 2 versos que me van a permitir hablar de 2 aspectos interesantes del carácter de Dios. Es como una moneda con 2 lados, son 2 partes o 2 sombras de una sola parte. Por un lado está el profeta Isaías, usa una palabra que es clave en muchos profetas cuando hablan de juicio o de consecuencia por las malas acciones. Dice la palabra visitar. Aquí en este caso dice: yo voy a visitar, dice, la maldad de los hombres. Y voy a hacerlos, dice, que paguen, dice, por su iniquidad, por su arrogancia delante de Dios. Pero por otro lado, en Deuteronomio vemos una palabra que también se repite demasiado en todo el Antiguo Testamento, y es la misericordia de Dios. Un Dios misericordioso que guarda sus promesas, que Él se encarga de guardar sus promesas. Ahora bien, el punto aquí es esta palabra que usa el profeta Isaías. Porque Dios no solamente visita a la humanidad en la antigüedad en su maldad, sino también en su misericordia. Y la palabra visitar tiene una raíz que tiene que ver con un mandamiento, con un principio, con una ley que Dios estableció desde antes, desde mucho antes de la creación. Y la palabra visitar entonces implica a alguien que viene con toda la autoridad para ejercer su autoridad, su ley, sus principios. Y que lo único que hace es venir como un supervisor. Viene y checa. Y lo que checa es el presente de la humanidad, confrontando sus acciones con los principios de Dios. El resultado, fíjate bien, el resultado de esa visita no tiene que ver con Dios, porque no está determinada por una reacción impulsiva de Dios o emocional. Que de repente vea a alguien haciendo algo malo, como si fuera un padre que encuentra a su hijo o a su hija haciendo algo malo o desobedeciéndolo, y actúa en enojo y se enoja porque se da cuenta que está haciendo algo malo. No funciona así. No funciona así Dios. Dios viene y la palabra visitar implica un momento presente en el cual el hombre sufre las consecuencias de vivir bajo los principios de Dios o de vivir fuera de los principios de Dios. O sea, en pocas palabras, lo que el hombre está viviendo en la antigüedad no depende de la voluntad de Dios, sino de las acciones de los hombres. Y dentro de esos principios hay otro aspecto que quizás puede ser más confuso, porque también es un principio que Él estableció por medio del profeta Jeremías, que dice: clama a mí y te voy a responder. Soy un Dios misericordioso, un Dios que visita, dice, la maldad de los hombres, pero un Dios que se deja encontrar y que si tú lo buscas, si tú clamas a Él, Él va a responder. Esos son principios de Dios. Entonces, el efecto que tú y yo vemos en la antigüedad, que parecen castigos divinos, no es más que la consecuencia de violar los principios que Dios ya estableció. Pero dice bien interesante: si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Ese también es un principio en la Biblia. Pero cuando ves nada más el Antiguo Testamento, te quedas con sombras del carácter de Dios, te quedas con sombras de cómo es Dios y de cómo se relaciona. Porque parece que lo que más salta en la humanidad son los aspectos negativos de las cosas que vivimos. Ahorita estamos pasando por una situación un poco oscura. Sin embargo,
Por alguna razón a la humanidad se nos ha olvidado los buenos tiempos que hemos tenido en esta tierra. Se nos ha olvidado los buenos tiempos cuando pudimos ir de vacaciones con la gente que amamos. Cuando tuvimos una cena deliciosa con la familia. Fuimos a la playa y gozamos el mar. Fuimos a las montañas y gozamos todo el paisaje, el frío, los árboles, las cabañas. Por alguna razón, la humanidad solamente se queda con la parte negativa de lo que le toca vivir. Y con base en ese aspecto negativo juzgamos el carácter de Dios y no lo conocemos. Y la verdad es que son solamente sombras. Y entonces, al ser solamente sombras, solamente vemos la parte oscura de la vida. Pero cuando tú y yo llegamos y conocemos a Jesús, nos damos cuenta que Jesús es la revelación más clara de quién es Dios como Padre. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 dice que Dios se fue mostrando de una manera progresiva en toda la historia. Símbolos, profetas, visiones, patriarcas, leyes, animales muriendo, son solamente sombras del carácter de Dios. Y dice en Hebreos 11 que en Jesús realmente es la culminación de toda la revelación. Por lo tanto, si quieres conocer el carácter correcto de Dios, tendrías que conocer a Jesús para conocer su carácter correcto. Y ve lo que dice, porque el apóstol Pablo nos da a entender en la obra de Cristo todo lo que es realmente Dios. Segunda carta a los Corintios 5:21. Dios hizo que Cristo, Él hizo que Cristo, nadie lo obligó, quien nunca pecó, dice, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, dice, por medio de la fe en Cristo. Y luego en el capítulo 8 de Romanos, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Por lo tanto, si Dios te visitara hoy en tu presente, si estás en Cristo, dice que no hay ninguna manera de que esa visita, esa confrontación de lo que es Dios con nuestros actos, nuestras acciones, sea una consecuencia por la cual temer, porque estamos en Cristo. Y Cristo pagó toda ese castigo, ese juicio por quebrantar el mundo y las leyes de Dios. Hay una película muy interesante, si la puedes ver, se llama El niño de los azotes. Y esta película del niño de los azotes es la historia de niños nobles como hijos de duques, príncipes, reyes, que cuando son castigados por haber hecho algo malo, quien recibe los azotes por portarse mal, el niño noble, es un niño que tienen por ahí contratado para eso, ¿verdad? Te portaste mal, hijo, hay que pegarle al niño de los azotes. ¿Qué tan mal te portaste? Mereces 10 azotes, pero no lo recibe el niño, el hijo noble, lo recibe el niño que compraron o contrataron como el niño para recibir el castigo. Y es interesante porque ¿cuántos de tus hijos quisieran algo así? Hasta uno mismo, ¿no? Yo quisiera, carambas, por mis errores, ¿quién puede pagar? Pues que pague la Ale, no sé. Quisiéramos un niño que recibiera nuestro castigo, ¿no? Y la Biblia da a entender que Cristo es ese niño de los azotes. Él recibe toda la consecuencia de cuando viene Dios, visita a la humanidad en un momento dado de la historia. Y toda la consecuencia de nuestros actos cuando son confrontados ante la justicia y aún la bondad de Dios, todo eso va y lo paga en Jesús. Y a ti y a mí lo único que nos queda es esa parte del carácter de Dios que nos muestra su bondad aún en el castigo impuesto sobre Jesús. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando momentos oscuros, tenemos que entender algo primero. No es causa de Dios. No es que Dios de repente se enojó y dijo, les voy a mandar una pandemia para que se eduquen, para asustarlos un poco, a ver si así voltean a verme. No, la verdad es que no. Estamos viviendo una consecuencia de quebrantar no solamente los mandamientos de Dios, sino los mandamientos por los cuales se rige la sanidad en la tierra y en la humanidad. Somos víctimas de nuestros propios errores, pues. Pero generalmente buscamos ¿cómo te diré? Alguien que pague los platos rotos, ¿no? Dios está castigando a la humanidad. No, Dios no está castigando a la humanidad. Simplemente estamos pagando consecuencias de tantas cosas que hemos hecho. Tantas cosas mal. Hemos quebrado no solo los principios de Dios, sino aún de nuestra propia vida, de nuestra propia salud, de la sanidad de la tierra. Hemos quebrado tantas cosas.
Y entonces, tú y yo ahora en Dios, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, en su obra que Él hizo al redimirnos y rescatarnos y pagar las consecuencias que tú y yo merecíamos, Pablo lo dice en Gálatas, que ahora tú y yo vivimos esta vida en la fe de Jesús, en la fe de Cristo, quien murió por mí y se entregó por mí. Así que por lo tanto, en este mundo oscuro, si Jesucristo es la verdad y la luz de esas sombras que veíamos en el Antiguo Testamento de Dios, cuando tú y yo depositamos nuestra fe en lo que Cristo hizo como una consecuencia, fíjate bien, de estar en Cristo, tú y yo somos reflejo de esa luz en esta oscuridad. Si la oscuridad que está pasando el mundo es una consecuencia del pecado, entonces tú y yo reflejamos la luz como consecuencia de nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo como creyentes tenemos una responsabilidad aquí en la tierra. Y la responsabilidad aquí en la tierra no es asustarnos por la oscuridad, sino ser un punto de referencia de quién es Jesús y de esa luz que pueden encontrar en Jesús. Fíjate bien, no sé si recuerdas momentos en los cuales has estado en lugares oscuros. Automáticamente en el área donde se prende una luz o ves una luz, hacia allá tiende tu mirada. Dejas de ver la oscuridad, te llama la atención aquello que está brillando en la oscuridad. Esa es tu responsabilidad como creyente. Es mi responsabilidad como pastor. Si tú eres iglesia y eres creyente, la responsabilidad de la iglesia en esos tiempos oscuros es precisamente ser esa luz. Llamar la atención en tantos momentos oscuros. La oscuridad va a estar ahí, va a estar un tiempo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero sabes, no me corresponde dominar esos tiempos. No me corresponde darte una fecha de cuándo va a terminar la oscuridad. Pero sí me corresponde decirte hacia dónde tienes que ver en esos momentos oscuros. La Biblia dice en Mateo, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice, hagan brillar por lo tanto su luz delante de todos, para que puedan ver, dice, las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cuáles son esas buenas obras que podemos hacer en momentos oscuros? Sabes, en esos momentos oscuros mucha gente está acaparando, y lo vimos hace meses. Gente comprando en demasía por temor. Y no le importaba si alguien más tenía necesidad, compraban para guardar, para acumular. Cosas tan vanas como papel higiénico. Inútiles, ¿verdad? En lugar de comprar vitamina C, no sé, algo que te ayude, ¿no?, a fortalecer tu sistema inmunológico. Compramos cosas por arrebatamiento del miedo y del egoísmo. Volteamos a nosotros mismos. Y la Biblia dice que si somos luz, porque estamos en Cristo, tenemos que tener obras que reflejen, que hablen de esa luz. Y es todo lo contrario a esto. Generosidad. Da de lo poco o lo mucho que tienes. Mi esposa y yo hemos estado experimentando algo en estos días. Sin afán de nada, ¿va? Pero te lo tengo que mostrar para que más o menos te des una idea. Hemos decidido prescindir de 30-40% de nuestro apoyo económico cada quincena para que otros puedan tener. Y han pasado cosas impresionantes. Han llegado a nosotros 3 veces más de lo que hemos decidido prescindir. Y siempre hay en mí esta pregunta egoísta y ambiciosa: ¿por qué no di más? Pero es la manera como Dios responde. Como Dios responde a actos de luz, actos generosos. Gratitud. ¿Por qué no volteas alrededor de lo que tienes ahorita, no de lo que te falta? Mira, estos tiempos han permitido que mucha gente pase más tiempo con la gente que aman. Papás se han reencontrado con hijos. Conozco historias de amigos míos que se han reencontrado con sus hijos en esta temporada. Vivieron juntos muchos años, pero nunca se hablaron. Y en esa temporada se han vuelto a reencontrar. Han hablado con sus hijas, mamás con hijas. Han vuelto a tener esas pláticas que jamás habían tenido por incomodidad o falta de tiempo. Muchos han empezado a arreglar sus casas, ¿sabes? Otros aprendieron a cocinar. Otros aprendieron a servir a su pareja. Y otros han aprendido
a voltear a Dios en momentos como estos. Entonces, si esos tiempos de oscuridad pueden durar mucho o menos, te vuelvo a decir, no es lo importante. Lo importante es a quién reflejamos tú y yo. Que nuestras acciones y buenas obras, por ser hijos de Dios, escúchame esto, por ser hijos de Dios, reflejen quiénes somos, en quién estamos confiando. Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y les dice, yo soy la luz del mundo, y si ustedes me siguen, no tendrán, dice, que andar en la oscuridad, porque vas a tener la luz, dice, que lleva a la vida. Vas a tener la luz que lleva a la vida. En momentos como estos, lo más fácil es que tú y yo nos asustemos y corramos a escondernos. Y no estoy hablando de que dejes de desobedecer los consejos del gobierno, pero estoy hablando de que muestres quién es Jesús. Las redes sociales están en su auge. Yo creo que para esos momentos inventaron las redes sociales, no para otras cosas y mitotes, pero para esos momentos hay que aprovecharlo. ¿Va? Que lo que sale en tu red social, en la gente que conoces, sean palabras de fe, de esperanza, de gratitud. Busca a quién servir, busca a quién darle de lo que tienes. Comparte mensajes de gratitud en redes sociales. Tómate videos, hombre, haz videos con todo lo que puedas. TikTok, Instagram y no sé qué tantas cosas más hay por ahí que soy medio chafa para usarlas. Úsalas tú y úsalas bien. Aprende a usarlas. Comparte lo que Dios te pone, lo que Dios te pone en tu mente. Mensajes de esperanza, di gracias. A lo mejor gente que nunca has visto, vuélvela a contactar. Háblales de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Comparte lo poco o lo mucho que tienes. Y por favor, no temas en esta temporada. Sé una luz. Que Dios te bendiga. Iglesia, en esta temporada de oscuridad podemos buscar la luz en nuestro Dios. Es un descanso saber que tenemos un Dios que cuida de nosotros y que podemos depositar todas nuestras cargas. Dios te bendiga, estamos en contacto.